Dios les bendiga a todos ustedes y de verdad deseo de todo corazón que la palabra de hoy sea de bendición a todos ustedes y de edificación a la iglesia misma. El día de hoy vamos a hablar primeramente de lo que es la idolatría y los frentes en los cuales trabaja el pecado en el ser humano. La idolatría como tal es aquello que adoramos como Dios, no siendo dioses, verdaderos dioses. El único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, el nombre que fue dado a los hombres, en el cual tenemos los hombres salvación, y quien por Él fueron creadas todas las cosas, en Él y para Él, es el único, al único que debemos adorar como Dios. Pero primero vamos a comenzar orando. Lo invito a que ore conmigo a nuestro Señor Padre Celestial. Bendito Dios Padre Todopoderoso, te damos la gloria y la honra a ti, te damos gracias Señor por todo y en todo. Te pedimos que sea de bendición tu palabra el día de hoy para todos aquellos que escuchen este mensaje. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos. Vamos ahí al Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Y vamos a leer un pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo tiene un encuentro con una mujer de Samaria, la mujer samaritana. Este pasaje muy conocido por todos ustedes. Dice ahí en el versículo 3: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí, así junto al pozo. Era como la hora sexta, que vendrían siendo mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Recordemos que los judíos veían en menos a los samaritanos, pues no los consideraban judíos puros por la mezcla que habían tenido con anterioridad históricamente, y no los consideraban propiamente como judíos, sino como una raza inferior o como un pueblo inferior. Versículo 10 dice en adelante: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí en este pasaje, lo importante de todo esto es entender y reconocer que Jesús, como esposo, como el novio de la iglesia, y esta imagen que presenta en el diálogo con la mujer samaritana, al decirle que tenía 5 maridos, que ya había tenido 5 maridos, y que el que tenía tampoco lo es, no es su marido, es algo que nos representa verdaderamente quién debe de estar
en el trono de nuestro corazón. A lo largo de nuestras vidas, muchas personas forman parte de lo que nosotros idealizamos y en muchos casos idolatramos. Trátese de personas que conocemos físicamente o personas que no conocemos, pero que tendemos a idealizar, a idolatrar, como pueden ser personajes famosos, ya sea del ámbito deportivo, político, artístico, etcétera, etcétera. Todo aquello que no sea Dios en nuestro corazón es idolatría. Y verdaderamente el pensar que estamos bien en esas áreas nos lleva a un final que conduciría a la fatalidad de la muerte y muerte de condenación, porque cuando no conocemos al Dios verdadero, la ignorancia puede ser pasada por alto, pero cuando nosotros ya conocemos quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor, y que como iglesia, esa novia que fue comprada a precio de sangre, por su propia vida, por nuestro Señor Jesucristo, quien es el novio, quien vendrá por la novia para llevar a las bodas del Cordero. Nosotros estamos infringiendo verdaderamente un gran mandamiento. Hay un pasaje también en Mateo 22 acerca de un fariseo, intérprete de la ley, por cierto, Mateo 22, donde a Jesús le quiere sorprender con una pregunta. Dice así, Mateo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús mismo dijo que este es el gran mandamiento. A quien debemos nosotros amar por sobre todas las cosas es a Dios. Al Señor, nuestro Señor Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, en las iglesias, tampoco se cumple esto, ni tampoco se enseña. Algunos refieren a esas cartas que vienen en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, acerca de esas cartas a las iglesias, como cronológicamente la historia de la iglesia. Hay una en especial a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, y dice en el versículo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Les recuerdo que estas cartas son escritas a las iglesias, aunque muchas personas utilizan este versículo para predicar el evangelio de persona en persona, en un evangelismo personal. Es válido, sí es válido, pero verdaderamente el contexto de este versículo es a la iglesia misma. Muchas iglesias no predican a Cristo, no enseñan el evangelio de la gracia, y ni tampoco está Dios en esas iglesias. Podrán ser iglesias que tienen gran cantidad de gente, numerosas en cantidad, pero verdaderamente no tienen a Cristo ahí, no están llevando a las personas a los pies de Cristo, no están enseñando la sana doctrina, porque no está Dios en el trono de su corazón y porque tampoco es Jesucristo la cabeza, como debe de ser de la iglesia. Por eso, inclusive cuando nuestro Señor Jesucristo habla ahí en Mateo 8:20, dice que el Hijo del Hombre, dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y esto se refiere a la autoridad que debe tener del cuerpo. El cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza. Y muchas iglesias, vamos a decirlo así entre paréntesis, están acéfalas, no tienen cabeza porque no han invitado, no han permitido que Cristo reine en sus corazones, porque
tienen ídolos sobre personas, sobre pseudo apóstoles, idolatran al pastor, idolatran al evangelista, al profeta, todo aquello que son ídolos humanos para las personas, y enseñan a la gente a sentirse bien, a sentirse cómoda, enseñan que en las cuestiones económicas, las cuestiones materiales, todas esas situaciones efímeras, pasajeras, pueden representar la bendición de Dios, pero no lo son. No lo son en realidad, porque bien le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana: cualquiera que bebiera de esa agua volvería a tener sed. Y esto es lo que pasa con estas iglesias y en esos lugares donde la gente no conoce verdaderamente a Cristo, no tienen a Dios en su corazón, y llegan en un servicio, se sienten bien, creen que han satisfecho su alma y vuelven a tener sed, porque son situaciones pasajeras, son situaciones efímeras, son situaciones en las cuales las personas se sienten bien por un rato, y al rato pasa. Ni siquiera están seguros de la salvación. Y de hecho, las iglesias pentecostales mucho de eso enseñan, ¿verdad? Lamentablemente, que la salvación se pierde, como si a nuestro Señor Jesucristo se le fuese a perder alguno. La salvación no se pierde, porque Dios es quien tiene el control de nuestras vidas. Puede usted pecar, como todos somos pecadores, y perder el gozo de su salvación, y en un momento determinado perder la comunión con Dios, pero usted ha sido reconciliado con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el que debe estar en el trono de nuestro corazón. Mire lo que sucede cuando en el pecado, que opera en 4 frentes, la persona está distanciada de Dios. Y esto, voy a mencionar 4 frentes en los cuales trabaja el pecado. El primero es un ataque frontal a la santidad de Dios, que quebranta su ley y lesiona los derechos de la santidad de Dios. Pero claro, la obra de la cruz tiene un aspecto propiciatorio, porque Dios mismo ofrece a su Hijo para nuestra salvación. Es un ofrecimiento hacia todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro frente en el cual trabaja el pecado es una mancha que contamina al ser humano entero, la cual necesita ser lavada con sangre, pero no cualquier sangre, sino del Cordero de Dios. Necesita ser expiada, ser anulada, ¿verdad? Esa contaminación en el ser humano, y solamente con la sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Otro frente en el cual también trabaja el pecado es que convierte al hombre en enemigo de Dios, porque menosprecia la bondad de Dios, y para recuperar la paz con Dios necesita ser reconciliado con Dios. Hay un pasaje en una de las cartas del apóstol Pablo, donde esto precisamente que estoy diciendo acerca de la reconciliación con Dios se manifiesta de una manera sublime. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículos 19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? Ese sublime sacrificio en la cruz de redención para nuestra salvación. Y a nosotros como iglesia nos encargó, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese gran aspecto también de la obra redentora en la cruz, la cual debe ser enseñada, ¿verdad? El evangelio de la gracia, porque el pecado ha transformado al mundo al volverlo sucio, enemigo de Dios, que necesita ser lavado con la sangre de Cristo, que necesita esa reconciliación con Dios, y por medio de esa
propiciación que el Padre hizo a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Otro frente en el cual trabaja también el pecado es que hace del hombre un esclavo del pecado y del demonio. Nos volvemos esclavos del pecado y del demonio, y a través del rescate, a través del precio que Jesucristo pagó para nuestro rescate, nosotros somos librados de la muerte, librados del pecado y librados de quien tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Para que volvamos a ser libres, nosotros necesitamos ser rescatados de esa condición miserable en la que vive el ser humano a través de la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de esa muerte en la cruz para el rescate de todos. Bien dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estos 4 aspectos del pecado, en los cuales el hombre en el mundo está destinado a una condenación, vienen a ser transformados, vienen a ser cambiados por gracia, por misericordia de Dios, al ser Él nuestra propiciación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación, al ser lavados, expiados de esa contaminación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al reconciliarnos con Dios mediante ese sacrificio consigo mismo que hizo Jesucristo en la cruz, y rescatarnos, salvarnos, librarnos de la muerte al ser comprados a precio de sangre, no con oro y con plata, sino con precio de sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada hasta la última gota. Y hoy más que nunca es necesario predicar ese evangelio de la gracia y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que las iglesias retomen la sana doctrina, retomen la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo como cabeza de la iglesia, que libren a las personas de esa idolatría que tienen hacia los hombres, que si no está el pastor, que si no está el apóstol para orar, que si no está el profeta, no está vacía la iglesia. No, quien debe estar en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. A quien se debe predicar es a nuestro Señor Jesucristo. Son los evangelios, es la obra de la gracia. Si bien se debe predicar toda la palabra de Dios, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura, como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para que nosotros podamos ser instruidos, corregidos, exhortados. Es parte de lo que nosotros debemos aprender para que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la escritura ahí en 2 de Timoteo 3, 17. Pero lo que es más importante en todo esto es entender que sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la obra en la cruz del Calvario, nosotros no podríamos tener esa salvación, esa vida eterna que es en Cristo Jesús. Jesús es el agua viva para vida eterna. Cuando Él habló, ese pasaje de Jesús con la mujer samaritana, Él le dice: mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bien dice la Escritura que la fe viene de oír, pero de oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nosotros debemos predicar en las iglesias, es la palabra de Dios lo que nosotros debemos transmitir a través del evangelismo que hacemos todos los días,
con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, con aquellas personas que tenemos una convivencia diaria, nosotros predicarles el Evangelio de la gracia, darles a beber esa agua viva que es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Es a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra de la gracia, la obra redentora, esa obra que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para limpiarnos de nuestros pecados, para rescatarnos del pecado y del demonio. Pues, esa es la propiciación que hizo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Todopoderoso, ese Padre de amor, de bondad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito, hermano o hermana, que estás escuchando este mensaje, para que leas la palabra de Dios. Él es la fuente de agua viva que salta, dice, para nuestra salvación, para vida eterna. Te invito a ti, iglesia, para que rechaces todo aquello que no está escrito en la palabra, para que tengas esa comunión con Dios al leer la palabra de Dios, al meditar, al vivir la palabra de Dios, no solamente siendo oidor, sino hacedor de su palabra. Te invito para que todos los días tengas esa comunión y sed llenos del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este medio. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te doy la gloria y la honra a ti. Te doy gracias, Señor, por permitirme trabajar en tu obra. Yo, que inmerecidamente no soy nadie, Señor, no soy digno, Padre. Tú me usas, Padre, y te doy gloria y honra y te doy gracias, Señor. Te pido bendigas a todo aquel que escuche este mensaje, Padre, y lleves su palabra hasta todos los rincones, para que también las personas que aún no te conozcan puedan conocerte y también beber de esa agua viva para salvación, para vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.